¿Llevas poco tiempo en el Internet? ¿Estás apenas empezando a trabajar en Internet y quieres realmente tener éxito en este maravilloso trabajo? Pues quiero decirte el día de hoy que para poder trabajar en Internet y hacer las cosas correctamente y evitar muchísimos de los errores que quizás hemos cometido las personas que empezamos a trabajar hace un tiempo ya, es importante que pongas en práctica los 3 pasos que te voy a dar a continuación. Tenlos muy en cuenta, toma nota, porque muy seguramente van a ser de gran ayuda para darte a conocer en el mundo entero. Quiero decirte que lo primero que tienes que hacer es tener un blog. Un blog es el sitio más importante que tú tienes en Internet. Es como si tuvieras tu oficina privada, donde vas a llevar allí a tus prospectos, a las personas que están interesadas en tu negocio o en tus productos y te vas a dar a conocer tú, te vas a presentar por medio de esta página. De hecho, en la parte final de este video te voy a dejar el enlace en mi blog para que puedas más o menos entrar y ver y conocer un poco del mismo. Entonces, en el blog tú te das a conocer, tú en el blog presentas contenido de valor para tu audiencia son las personas que ya tú tienes determinadas como tu nicho de mercado. Ten en cuenta que no todo el mundo está interesado en tu información, así es que es súper importante segmentar, determinar a quién nos vamos a dirigir nosotros. Ese blog lo puedes adquirir aquí mismo también. En la parte final te voy a dejar el enlace para que hoy mismo puedas adquirir tu blog y empezar a trabajar con él, con nuestra asesoría, por supuesto. Ese blog es súper importante que realmente esté optimizado. ¿Qué significa eso? Que cualquier tema que tú desarrolles en el mismo, fácilmente los buscadores en el Internet como Google puedan encontrarte a ti y a tu información. Así es que te voy a dejar el enlace del blog para que te sugiero que tengas para que puedas empezar a trabajar. Así es que importantísimo tener tu blog primero que todo. Es tu oficina, es tu casa de internet. Imagínate tú que vas a hacer una presentación a un cliente, a un prospecto, y qué mejor que tú prender tu PC, prender tu computadora, entrar a tu blog y que ellos vean, te vean a ti primero que todo y luego sí presentarle todos los productos y servicios y venderte realmente tú como una persona experta, como una persona profesional y que conoce del negocio. ¿Sí? Así es que es muy, muy importante, es lo más fundamental para poder trabajar en Internet. Si tú no tienes un blog, es muy complicado que puedas llevar a cabo una buena labor. En segunda instancia, ¿qué te recomiendo? Que tengas un autorrespondedor. ¿Qué es un autorrespondedor? Es un programa, yo manejo actualmente el GetResponse, bueno, hay varios, tú puedes adquirir el que tú quieras. Me gusta ese porque viene en español, así es que es más fácil para mí. Pero básicamente es un programa en el cual tú desarrollas campañas, a ver, desarrollas un tema determinado eh, en diferentes tiempos. Por decir algo, tú quieres desarrollar un tema que le quieres brindar a tu audiencia en 15 días, por ejemplo. Esto quiere decir que durante 15 días las personas que están interesadas en esa información les va a llegar todos los días o como tú determines, cada 2 días, cada 3 días, cada semana, les va a llegar información que tú mismo has desarrollado, información siempre de valor, información con contenido que realmente interese a tu audiencia. Y es bueno el tema del autorrespondedor, ¿por qué? Porque te organizas, sabes, la lista vas creando tu lista, que es fundamental para tu negocio, tener tu lista de prospectos, los mantienes actualizados a ellos, les informas, les das mucho contenido, les das muchísimo valor y no generas spam. Ante todo es eso, porque no hay nada más molesto que te lleguen a ti mensajes y mensajes de personas que tú no estás pidiendo o de empresas que tú no estás solicitando. Así es que definitivamente eh, tener nuestra lista, tenerla de forma organizada y poder enviar un mensaje que le lleguen de una vez, por decir algo, de forma individualizada a toda tu lista de prospectos, independientemente de cuántos tengas, así tengas 1000, 2000, 3000, 4000 prospectos, te ahorras un trabajo también grandísimo, porque tú te imaginas imponerte a enviar un mensaje a cada uno de tus amigos en el Facebook, en el Hotmail y en las diferentes redes sociales, se volvería inmanejable y perderías muchísimo tiempo. Así es que esta herramienta es muy buena, te la recomiendo. Yo tengo mi lista de prospectos en mi autorrespondedor, estoy feliz. Solamente debo adicionar correos electrónicos o simplemente lo que también hago es manejar las páginas de captura. Y las páginas de captura básicamente
son unas páginas que uno mismo desarrolla por medio del autorrespondedor. Bueno, hay algunas páginas que tú puedes también pagar, o hay otras que son gratis, pero tú puedes armar una o realizar una página de captura por medio del mismo autorrespondedor. Y esas páginas de capturas lo que hacen que es solicitarle con un título llamativo, solicitar a las personas que si quieren más información dejen sus datos, dejen su nombre, dejen su correo electrónico. Cuando las personas hacen eso de colocar su nombre y su correo electrónico, inmediatamente se van a agregar a tu lista. Y tu lista es la que ya tienes en el autorrespondedor. Entonces, ese autorrespondedor va integrado también a tu blog. Y eso es buenísimo, porque también vas a generar más visitas al blog. Son herramientas que van interrelacionadas, van entrelazadas, son fundamentales para el negocio en Internet. Si tú realmente quieres trabajar en Internet, tienes que tener las herramientas para poder trabajar, porque uno de repente piensa que está haciendo unas cosas bien a su manera y no, créeme que para eso existe el marketing, para eso existe muchísima información que debemos nosotros tomar y llevar a cabo y poner en práctica. Así es que ese autorrespondedor es fundamental y las páginas de captura las vas a poder elaborar por el mismo autorrespondedor. Hay muchísimas cosas que yo quiero enseñarte respecto al marketing online y para eso nosotros tenemos diseñado en la Escuela de Marketing Online, pertenezco a la Escuela de Marketing Online, tenemos diseñado un curso para principiantes. Ese curso para principiantes tiene 12 módulos. Hoy solamente voy a estar tocando 3 temas, pero que por el tiempo realmente no podría eh, explicarte con detalle cada cosa. En este programa de principiantes son 11 módulos y con este programa de principiantes es toda una academia que tenemos y una capacitación diaria que tenemos, además para aprender de marketing online y para hacer las cosas correctamente. Porque si tú quieres resultados, tú debes poner en práctica no solamente toda la parte de educación y formación que te estamos o que te voy a brindar junto con la Escuela de Marketing Online, sino también en poner en práctica todas las herramientas que debes utilizar para que puedas llevar realmente un negocio bien en el Internet. Debemos capacitarnos, debemos ser cada día más profesionales, debemos hacer las cosas bien y solamente con un blog, solamente teniendo un autorrespondedor, manejando páginas de captura, realmente podemos nosotros poder tener resultados. De lo contrario es muy complicado o te demorarías, no sé, muchísimos años para tener los resultados que tú buscas. Así es que es importante en estas capacitaciones que te vamos a dar en la Escuela de Marketing Online, el programa para principiantes, es súper importante porque también nos enseñan muchísimas más estrategias, cómo nosotros determinar nuestro nicho de mercado, cómo es que nosotros vamos a dirigirnos a las personas que realmente quieren saber de nuestros productos o servicios. No cometamos el error de seguir generando información de forma masiva o de publicar en muchos grupos que de repente mucha gente ni le interesa lo que estamos realizando. Y el otro tema fundamental que, bueno, en el programa de principiantes también profundizamos el tema de las redes sociales. Las redes sociales es un tema bien delicado porque, no sé si a ti te pasa que te lleguen mensajes todo el tiempo a tu inbox, que te etiqueten también fotos y videos en tu biografía. No sé si a ti te pasa que te llegue mucha información que no estás solicitando y es de verdad molesto, ¿verdad? Pues te quiero contar que manejar las redes sociales es muy bueno y realmente genera frutos muy buenos en nuestro trabajo en el Internet siempre y cuando lo hagamos bien. Lo que estamos promocionando y lo que estamos haciendo e invitando a todas las personas que están incursionando en el Internet es que no generen spam, que no manden información no deseada a las personas, así sean sus amigos o familiares, porque bueno, es mejor y más productivo que tú llegues solo a tu nicho de mercado. Y si tú aún no has definido cuál es tu nicho de mercado, bueno, ¿y qué significa el nicho de mercado? Nicho de mercado es el grupo de personas las cuales realmente quieren conocer la información que tú tienes, quieren realmente escuchar y quieren realmente recibir información de lo que tú estás promocionando.
y es mejor hablarle a esas personas que no hablarles, es mejor hablarle a 10 personas que estén interesadas y no hablarle a 500 que no estén interesadas. Así es que es muy importante utilizar las redes sociales correctamente. El Facebook es buenísimo porque podemos hacer también campañas, se pueden realizar campañas también pagas. Para esto, bueno, necesitas también una capacitación y en el programa de principiantes, también, bueno, que te dejo en la parte final el enlace. En este programa de principiantes, que lo que te comentaba son 11 módulos, también vas a poder recibir esa capacitación para que conozcas más al detalle. Así es que estos tres pasos debes tenerlos en cuenta, debes utilizar esta herramienta para que las cosas te funcionen si eso es lo que tú quieres, trabajar desde tu casa, desde la comunidad de tu casa. Primero tienes que tener tu blog, segundo tienes que tener un autorrespondedor. Eh, yo sé que quizás te estoy hablando en chino porque nunca en la vida habías escuchado hablar de eso, pero te cuento que yo tampoco lo sabía y bueno, y ahora que lo sé, lo utilizo y me siento feliz porque la herramienta es maravillosa. Tienes que utilizar las páginas de captura, que básicamente lo que te comentaba son páginas en las cuales las personas nos dan sus datos y con esos datos pues se genera una lista en nuestro autorrespondedor y esa lista después la vamos a nutrir con muchísima información. En esas páginas de captura es súper importante que siempre les ofrezcamos un plus a las personas. ¿Qué significa eso? A la gente le gusta que les regalen cosas, a la gente les gusta que les den obsequios. Así es que a las personas hay que darles obsequios y hay que darles regalos, pero buenos regalos como este, por ejemplo, donde realmente orientamos a las personas para que hagan el trabajo correctamente y que les vaya muy, muy bien. Y como tercero, el manejo de las redes sociales. Estos tres temas te los estaremos profundizando muchísimo más en el programa para principiantes de marketing online. Tú te puedes vincular hoy mismo, empieza la capacitación hoy mismo. Y bueno, cualquier duda o inquietud, no dudes en hacerme tus comentarios. Me vas a encontrar en el Facebook, Adriana Ortiz Tirado, en Sky, agrégame también al Sky. Me encuentras como adriana.ortiz.tirado o simplemente le das www.adrianaortiztirado.com y me vas a encontrar también en mi blog. Así es que déjame tus comentarios, permíteme ayudarte en este proceso que yo sé que al principio queda uno como medio loco porque bueno, hay muchas cosas por aprender. Uno piensa que solamente es colocar un enlace en el Facebook o publicar en grupos y que bueno, y que ya estoy haciendo marketing online. Es mucho más que eso, es muchísimo más que eso, es muchísimo más que subir un video, es muchísimo más que colocar un mensaje a los amigos y familiares. Si realmente queremos ser profesionales, tenemos que hacer las cosas correctamente, tenemos que educarnos, tenemos que formarnos y bueno, todo es un proceso y aquí estoy yo para ayudarte en este proceso. Un abrazo muy grande y nos vemos hasta un próximo video. Chao.